como preguntas, lo que quieran conversar y eso, más que dedicarme a hablar y hablar, que a veces suena un poco cansino, ¿no? Así que no se peleen por hablar, pero, Pero hablen. pero hablen. Bueno, yo sería inútil plantearse ahora cómo vería este tipo de cosas Pepe Múgica. Sería interesante oírle, pero evidentemente Quinto Lucas lo conocía muy bien su trayectoria, y él quizás nos pueda alumbrar algún tipo de luz sobre una serie de temas. Yo sé que a Pepe Múgica le preocupaba mucho el tema de la cultura y evidentemente de la política, y a eso van mis cuestiones o mis reflexiones que quiero hacerle. Sobre la cultura, en los tiempos que estamos, todos somos conscientes de alguna manera que se habla mucho de la cultura, pero que realmente la gente no es muy consciente de lo que la cultura supone, y se tiende más a utilizar la cultura y al mundo de la cultura que realmente a ocuparse de los que crean cultura, que son los creadores. Son los músicos, son los literatos, son los pintores, y hay cierta tendencia, sobre todo por las administraciones públicas, de utilizar a los artistas, utilizar a los creadores, que son al fin y a la postre los que hacen cultura. Esa es una de las cuestiones que yo quería plantearle a Quinto: cómo vería y cómo ve él el tema cultural desde esa perspectiva. Y la otra perspectiva, que yo creo que nos va a interesar a todos, pues por las actuales circunstancias geopolíticas después de lo que ha sucedido en Venezuela, cuál es el futuro de este planeta en las actuales circunstancias, ¿no? Me hubiera gustado haberle preguntado particularmente y personalmente a Pepe Múgica. Seguro que nos hubiera dado una visión de cierta esperanza en este tema, a pesar de lo negro que está el futuro. Bueno, yo, y lo conversábamos justamente siempre con Pepe, creo que no hay ningún tipo de cambio si no hay cambios culturales, y los cambios culturales se hacen desde la creatividad, desde la creación, desde el arte, como digo, desde los músicos, desde, como decías, de los escritores, pero además desde las culturas en sí, desde las diversidades culturales también. O sea, hay que entender que vivimos en un mundo, España es un ejemplo, de diversidades, y la riqueza cultural está en eso, está en todas esas diversidades. El Ecuador es un país también muy diverso, con indígenas, con afros, con distintas culturas. Entonces es la creación cultural, pero también es el respeto a las distintas culturas lo que va construyendo un mundo distinto, un mundo más humano, ¿no? Y eso a veces en la política les cuesta mucho, porque hay una instrumentalización. Siempre dice: yo necesito esto para después ganar votos, y no entienden que necesito esto para cambiar un país, para cambiar una ciudad, para cambiar una provincia, ¿no? Eso les pasa a todos los sectores, ¿no? Obviamente que hay sectores que mucho más, hay otros que sí creen en los cambios culturales y en la necesidad de sentar bases de cambios culturales para que los cambios políticos, económicos, sean. Finalmente la opresión, todas las injusticias no son solo económicas y políticas, a veces están metidas en el nivel subjetivo de la gente. O sea, por eso es la necesidad de cambios culturales, porque la opresión a veces es muy en la cabeza de la gente, porque, bueno, por eso es la necesidad. Sobre el tema del mundo actual, nosotros también conversábamos un poco. Pepe era muy crítico del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero siempre remarcaba muy claro: nunca voy a aceptar ninguna intervención de nadie. Nadie tiene el derecho a intervenir en América Latina, en ningún país, y menos en Venezuela, porque además hay una doble moral, en el sentido de que se le ataca al gobierno de Venezuela por determinadas cosas,
Pero eso mismo no se le ataca a Arabia Saudita, a Qatar, a otros países que, sin embargo, son aceptados tranquilamente por Estados Unidos y por otras potencias. Entonces, más allá de sus críticas al propio gobierno de Maduro, tenía esa capacidad de siempre marcar una posición de principios. Y además él era, en eso sí, totalmente reivindicaba el papel que jugó Hugo Chávez en la integración latinoamericana. Eso siempre lo dijo y lo hizo. Y de alguna forma sí se veía venir en la necesidad de construir una integración latinoamericana o sudamericana, se veía venir un mundo multipolar o un mundo en disputa. Vivimos una guerra mundial, no hay duda que ya estamos en una guerra mundial desde hace años y que no es con las características de las otras guerras mundiales, pero son conflagración militar en distintos lugares, pero también una guerra económica, una guerra comercial. Por lo tanto, vivimos una lucha por la hegemonía mundial entre la potencia que en determinado momento, después de la Guerra Fría, fue la potencia unipolar, que es Estados Unidos, y las potencias emergentes como Rusia y China. Y a eso se suman otros grandes países que están en esta lucha de identidades. Ya no tiene que ver con aquello que fue la Guerra Fría, que era entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y entre capitalismo y socialismo, más allá de lo que podría haber sido el socialismo soviético. Pero había esa visión ideológica. Hoy es una marcada guerra por la hegemonía mundial dentro del capitalismo, con distintas visiones, pero siempre dentro del capitalismo. Y eso influye muchísimo sobre América Latina, influye sobre los países de América Latina. Y ellos tenían la visión, Pepe, y eso reivindicaba de Chávez, de tratar de construir una integración sudamericana, latinoamericana, y los distintos gobiernos progresistas que había en esa época, porque sabían que para moverse en este mundo actual, en este mundo de disputa por la hegemonía y de construcción de un mundo multipolar, se necesitaba una Sudamérica o una Latinoamérica, que es más difícil. Sudamérica era más fácil en una sur, unida, porque podía ser un bloque y un eje que iba a ser mucho más escuchado a nivel mundial que cada país libre, cada país pequeño de América del Sur, hablando con China, con Rusia o obviamente con Estados Unidos. Y eso reivindicaba, y eso ya lo veía Pepe.